Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les pido por favor tomar asiento para iniciar esta sesión y siendo las 13 horas del día 30 de marzo del año 2021, se inicia esta sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 12 de Irapuato, Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Antes de proceder con el desahogo, ¿se escucha muy bajito? A ver. ¿Por qué será? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Ok. Gracias. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito al secretario de este consejo dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Por favor, secretario. Buenas tardes a todos y a todas. El uso de la herramienta es la siguiente. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien o muy bajito? Muy bajito. A ver ahora. Todavía bajito. A ver, voy a tratar de hablar un poquito fuerte a ver si se escucha bien. El uso de herramienta es la siguiente. Las y los participantes de la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le conceda el uso de la voz o se le tome el sentido de la votación. 4. El pase de lista será de forma nominativa. 5. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, secretario. Proceda, por favor, con el primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Presidenta Saraí de Jesús Olmo Soto. Presente. Consejero Adrián Núñez Galván. Presente. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. Presente. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presidenta, hago constar que se encuentra el representante suplente del Partido Acción Nacional, ciudadano Ricardo Ramírez Soto. Gracias. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Presente. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Presente. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Asimismo, le doy cuenta de que se acaba de ingresar a la sesión el representante propietario del PAN. Sin embargo, ya se encuentra al inicio de la sesión el representante suplente. Si pudiera indicarle que pueda permanecer en la sesión con la cámara inactiva, Presidenta, para en el momento oportuno tomarle la protesta. Claro que sí, secretario. Representante propietario y suplente del Partido Acción Nacional, les pido por favor que los dos permanezcan en la sala para en el momento oportuno tomarles la protesta a ambos. No obstante lo anterior, les pido por favor que el ingeniero Julio Rubio permanezca en la sala con la cámara apagada y solamente la active ya al momento de la toma de la protesta. Y continúa con nosotros con la cámara encendida el licenciado Ricardo Ramírez Soto.
Gracias. Por favor, continúe, secretario. Sí, Presidenta. Hago constar que existe quórum legal para celebrar la sesión. Gracias. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene los siguientes puntos. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 12 de fecha 26 de febrero de 2021. 4. Informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida. 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. 6. Informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. 7. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. 8. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. 9. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. 10. Asuntos generales. 11. Clausura de la sesión. Gracias. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital 12 el orden del día que dio lectura el secretario. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levanten su mano o utilicen la aplicación para efecto de que el secretario verifique la pantalla y enliste sus intervenciones. No se detectan intervenciones, Presidenta, disculpe. Gracias, secretario. Al no haber intervenciones, someto a consideración de la consejera y consejeros el orden del día, por lo que le solicito, secretario, recabe el resultado de esta forma nominativa. Consejera Presidenta Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero electoral Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Anelena Chan Pacheco. A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 13:07. Gracias. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sirva levantar la mano o bien hagan uso de la aplicación a efecto de que el secretario verifique la pantalla y, en su caso, enliste para su desahogo el punto correspondiente. ¿Puede verificar la pantalla, Sí, licenciado? Presidenta. Detecto una intervención, una solicitud por parte del licenciado Jorge Alberto González Unzueta, representante propietario del PRI. Gracias, secretario. Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de voz para señalar el punto del asunto general que desea tratar. Por favor, representante. Gracias, muy buenas tardes a todos. Sí, es un punto importante, pero no sé si en esta sesión lo podríamos abordar. El referente a los lineamientos o estipulaciones de cómo Licenciado Unzueta, ¿qué cree que no se le escuchó el asunto? ¿Me escuchan? No se le escuchó, licenciado. Solamente escuché lineamientos. ¿Ahí? Sí. Hablaba de los lineamientos que ya sea el propio instituto va a mantener referente a los actos de campaña, es decir, si ya existe un lineamiento, efecto de que nos digan, para hacer los conocimientos a los candidatos, cómo se van a hacer los actos de campaña, si va a haber algún tipo de mítines, con qué tipo de gente, y todo lo referente a las medidas preventivas que aún estamos viviendo por el derivado de la pandemia. Claro que sí. Gracias. Nada. Representante propietario. ¿Alguien más tiene algún asunto general?
No se detectan más intervenciones, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continúe entonces siendo así con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Antes de ello, solo quiero hacer constancia que a las 13:09 se incorporó el licenciado Edgar René, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. El siguiente punto es el tercero de la convocatoria. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión 006/2021, correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Distrital número 12 de fecha 26 de febrero de 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura. Asimismo, solicito que se me exima de la lectura en lo relativo a los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 del orden del día, relativos al informe de actividades del Consejo, el informe para la habilitación de espacios para el recuento de votos, el proyecto de acuerdo CD 12 romano, diagonal 002, diagonal 2021, así como el proyecto de acuerdo CD 12 romano, diagonal 003, diagonal 2021, así como el informe sobre la bodega electoral, lo anterior en virtud de que los documentos señalados fueron circulados junto con la convocatoria. Gracias. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición del secretario. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretario, recabe el sentido de la votación. Consejera Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Ana Elena Cham Pacheco. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13:12. Presidenta, si me permite, antes de someter a votación la mencionada acta de sesión, solicito la corrección de la misma, en específico en lo contenido dentro de la página número 1, en donde se señala erróneamente, y cito: antes de iniciar con el desahogo de los puntos del orden del día, el secretario del Consejo Distrital Electoral 11, siendo lo correcto secretario del Consejo Distrital 12, quedando intocado el resto del acta. Gracias, secretario. Consejera y consejeros electorales, se pone a su consideración el proyecto de acta de fecha 26 de febrero del año 2021, con la corrección señalada por el secretario. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma ya establecida a efecto de enlistar las intervenciones. Por favor, secretario, verifique la pantalla. No se detectan intervenciones, Presidenta. Gracias. Entonces, siendo así, al no haber intervenciones, por favor, secretario, someta a votación el acta de fecha 26 de febrero del año 2021 con la corrección ya anotada, apuntada, quedando intocado el resto del acta. Se somete a votación el acta de sesión 006/2021 correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Distrital número 12 de fecha 26 de febrero de 2021. Consejera Presidenta Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor, por su aprobación. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor por su aprobación. Consejera Ana Elena Cham Pacheco. A favor. Hago constar que el acta de sesión 006/2021 correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Distrital 12 de fecha 26 de febrero de 2021 resulta aprobada por unanimidad de votos, siendo las 13:14. Gracias, secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto para que por su conducto lo remita a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para su debida publicación y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión como anexo número 1. Proceda, por favor, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. En ese sentido, doy cuenta con el acuerdo número INE/CG 150/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, remitido por correo electrónico suscrito por el licenciado Alejandro Zavala Pérez, vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 15 del INE, y recibido en este Consejo Distrital en fecha 2 de marzo del año en curso, mediante el cual se comunica el acuerdo en el cual se aprueban las modificaciones al anexo 19.3 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría efectúe la difusión de la información a los representantes acreditados de los partidos políticos y, posteriormente, archive el comunicado en su expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CGIE/034/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, remitido mediante correo electrónico suscrito por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de organización electoral, recibido en este Consejo el día 3 de marzo del año en curso, en donde se comunica el acuerdo mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso local ordinario 2020-2021, en el cual se establece la organización durante las campañas electorales de al menos un debate. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el mismo en el expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CGIE/036/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo vía correo electrónico suscrito por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de organización electoral, el día 3 de marzo del año en curso, en el cual informa el acuerdo mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos en el proceso electoral 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría lo archive en el expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CGIE/043/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo mediante correo electrónico suscrito por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de organización electoral, en el cual se remite el acuerdo mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, que operará en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo lo archive en el expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el oficio SE/0530/2021, recibido en este Consejo el fecha 5 de marzo del año en curso, a través de correo electrónico suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, titular de la Secretaría Ejecutiva, mediante el cual se comunica el inicio de los trabajos de planeación del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales locales y las y los capacitadores asistentes electorales locales en el proceso electoral concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena al secretario efectúe la difusión de la información a los representantes acreditados de los partidos políticos y posteriormente archive el comunicado en su expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo CGIE/046/2021 de fecha 5 de marzo de 2021, recibido en este Consejo en la misma fecha a través de correo electrónico suscrito por Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, en el cual se notifica la resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para postular candidaturas a diputaciones locales, al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, resultando apegadas a derecho a las modificaciones a las cláusulas sexta y séptima del convenio de coalición parcial. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el mismo en el expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CGIE/047/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 5 de marzo del año en curso, y remitido a este Consejo en la misma fecha a través de correo electrónico suscrito por Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, por medio del cual se notifica el acuerdo mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando a los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría
archive el documento en el expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CG-IEG/048/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 5 de marzo del año en curso, y remitido a este Consejo en la misma fecha a través de correo electrónico suscrito por Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, por medio del cual se notifica el acuerdo mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México, comunicando a los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que se postularán mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Se vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en su expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Se da cuenta con el oficio INE/DOE/STCCOE/006/2021, suscrito por el maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mismo que fue remitido en fecha 8 de marzo a este Consejo Distrital a través de correo electrónico suscrito por Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral, en donde se comunica la aprobación del acuerdo INE/CCOE 011/2021 de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral relativo a la aprobación del protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas única el día de la jornada electoral en el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en su expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el oficio SE/0632/2021 de fecha 9 de marzo del año en curso, recibido en este Consejo el día 10 del mismo mes y año, a través de correo electrónico suscrito por Claudia Reyes Luna, encargada de despacho de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, en donde se comunica la sustitución y modificación de los representantes propietario y suplente del Partido Acción Nacional ante este Consejo Distrital 12, quedando la representación de dicho partido de la siguiente forma: representante propietario, Julio Alfonso Rubio López, y representante suplente, Ricardo Ramírez Soto. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en su expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CG-IEG/075/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo mediante correo electrónico suscrito por Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 11 de marzo del año en curso, mediante el cual se emite el acuerdo para exhortar a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los tres órdenes de gobierno y ciudadanía en general a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en el expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el oficio SG-432-1/2021, suscrito por el licenciado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, recibido mediante correo electrónico suscrito por Rodolfo Elías González Montaño, secretario asistente de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 16 de marzo del año en curso, mediante el cual se comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidores públicas del Estado de Guanajuato relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en el expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el escrito presentado en fecha 16 de marzo de 2021, suscrito por el licenciado Edgar René Delgado López, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante este Consejo Distrital, a través del cual comunica
el acuse del informe de materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral y el plan de reciclaje de la propaganda durante la campaña electoral para las elecciones a los cargos de miembros de ayuntamiento, diputados locales y federales por ambos principios, mismo que fuera presentado en las oficinas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en el expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Se da cuenta con el oficio SE/0757/2021 de fecha 13 de marzo de 2021, recibido en este Consejo en fecha 18 de marzo del mismo año, a través de Claudia Reyes Luna, encargada de despacho de la Coordinación de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde se comunica la sustitución del representante propietario del partido Redes Sociales Progresistas ante este Consejo Distrital 12, quedando la representación de dicho partido de la siguiente forma: representante propietaria Hilda Patricia Montero García, representante suplente Eric Contreras García. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en el expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo número CG-IEG/081/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo mediante correo electrónico suscrito por Ana Lidia Monreal Méndez, actuaria de la Unidad Técnica y Jurídica de lo Contencioso Electoral, en fecha 19 de marzo del año en curso, mediante el cual se emite el acuerdo en el cual se tiene el Partido de la Revolución Democrática comunicando a los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en su expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el acuerdo CG-IEG/088/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo el día 29 del año en curso mediante el correo electrónico suscrito por Patricia María Díaz Domínguez, directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional, mediante el cual se remite el acuerdo por medio del cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en su expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Doy cuenta con el escrito presentado por el licenciado Edgar René Delgado López, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante este Consejo Distrital, recibido en fecha 29 de marzo, mediante el cual solicita el número de casillas y las direcciones donde se localizarán las mismas y que corresponden a este Consejo Distrital 12. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría archive el documento en el expediente respectivo para que surta los efectos legales conducentes. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de actividades del Consejo Distrital 12 de Irapuato. En virtud de que anteriormente fue autorizada la petición del secretario respecto a que se le eximiera de la lectura de este punto, solo procedo a preguntarles a los presentes si existe algún comentario al respecto. Por favor, secretario, ¿puede verificar la pantalla? No se detectan intervenciones, Presidente. Gracias. Entonces, siendo así, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. En virtud de que anteriormente fue autorizada la petición del secretario respecto de que se le eximiera de la lectura de este punto, solo procedo a preguntarles a los presentes si existe algún comentario al respecto. Por favor, secretario, verifique la pantalla. No se detectan intervenciones, Presidente.
Entonces, siendo así, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Presidenta, si me permite, antes de que ordene someter a votación el proyecto de referencia, quiero solicitar la adecuación de dicho proyecto, en específico en el punto número 1 de antecedentes, en donde incorrectamente señaló acuerdo CD 12 romano, diagonal 001, diagonal 202, siendo lo correcto acuerdo CD 12 romano, diagonal 001, diagonal 2021, quedando intocado el resto del acuerdo en los términos que fue circulado. En virtud de haber sido anteriormente aprobada la petición del secretario para que se le eximiera de la lectura de este punto, procedo a preguntar si alguien de los presentes desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto y en específico respecto a la solicitud de la corrección realizada por el secretario, favor de manifestarlo en la forma ya establecida. Por favor, secretario, ¿puede verificar la pantalla? No se detectan intervenciones, Presidenta. Gracias. Entonces, siendo así, por favor, secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo presentado con la adecuación ya señalada, quedando intocado el resto del acuerdo, perdón. Se somete a votación el acuerdo CD 12 romano, diagonal 002-2021, mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Consejera Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor con su adecuación. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. A favor. Hago constar que el acuerdo CD 12 romano, diagonal 002, diagonal 2021, resultó aprobado por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 32 minutos. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Si me permite, antes de que ordene someter a votación el presente acuerdo, se pone en consideración de los integrantes de este consejo la solicitud para que se autorice la incorporación del asistente electoral adscrito a la Dirección de Organización Electoral de este instituto como personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, para lo cual se modificaría el acuerdo en su resolutivo primero para que quede, en su caso, de la siguiente forma. Se designa a las personas que ocupan la presidencia, secretaría, consejerías propietarias y consejería supernumeraria del Consejo Distrital Electoral 12 de Irapuato, así como a las personas que ocupan el cargo de subcoordinación de educación cívica, de organización electoral y de participación ciudadana de la Junta Ejecutiva Regional de Irapuato. Asimismo, al asistente electoral adscrito a la Dirección de Organización Electoral y auxiliares de bodega, como personal autorizado para el acceso a la bodega, quedando intocado el resto del acuerdo en los términos en que fue circulado. En virtud de haber sido anteriormente aprobada la petición del secretario para que se le exima de la lectura de este punto, procedo a preguntar si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto relativo y en específico a la solicitud realizada por el secretario. Por favor, manifiéstenlo levantando su mano en la forma ya establecida. Por favor, secretario, verifica la pantalla. No se detecta intervenciones, Presidenta. Por favor, secretario, someta a votación el proyecto de acuerdo presentado con la incorporación del asistente de organización electoral como personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, quedando intocado el resto del acuerdo. Se somete a votación el acuerdo CD 12 romano, diagonal 003, diagonal 2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral con la incorporación antes señalada. Consejera Saraí de Jesús Olmo Soto. A favor. Consejero Adrián Núñez Galván. A favor. Consejera Ana Elena Chan Pacheco. A favor. Hago constar que el acuerdo CD 12 romano, diagonal 003, diagonal 2021,
Fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 13 horas con 35 minutos. Por favor, secretario, continúe con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. En virtud de que anteriormente fue autorizada la petición del secretario respecto de que se le eximiera de la lectura relativa a este punto, solo procedo a preguntarles a los presentes si existe algún comentario al respecto. Por favor, secretario, ¿puede verificar la pantalla? No se detectan intervenciones, Presidenta. Siendo así, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que se encuentra agendado un asunto general por parte del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional relativo a los lineamientos sobre los actos de campaña. Gracias. Por favor, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, si es tan amable de exponer el asunto a tratar, a ser el primero en manifestarse, cuenta con 10 minutos para su intervención. ¿Escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, yo le había propuesto y ya teníamos información respecto a los lineamientos que llevamos, bueno, que los candidatos a diputaciones en su momento tienen que llevar a cabo en la cuestión de la pandemia. Es decir, si existe lineamiento referente al cuidado, si están autorizados los mítines, reuniones personales. En ese sentido va la pregunta, Presidenta. Gracias, representante. Bueno, respecto a este punto en específico, les hago el comentario que en sesión extraordinaria de fecha 26 de marzo del año 2021, el Consejo General aprobó el acuerdo mediante el cual se aprueba el reglamento de campañas. Dentro de este mismo acuerdo, que es el acuerdo CGIEC diagonal 087 diagonal 2021, se establece primeramente el acuerdo mediante el cual se aprueba dicho reglamento y posteriormente en hojas más abajo viene ya propiamente el reglamento. Y en el mismo pues se establece todas las acciones que se deberán de llevar a cabo por parte de los, en este caso por parte de los partidos políticos durante la campaña. Asimismo le comento, bueno, aprovecho el momento porque es oportuno, creo yo, hacerlo así, para recordarles que el plazo de la campaña para diputados es del 20 de abril al 2 de junio. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, a través de vía correo electrónico les vamos a hacer llegar este acuerdo que les menciono, en donde se establece precisamente los lineamientos para el reglamento de campañas. Asimismo, ya se los hicimos llegar, pero con mucho gusto se vuelve a reenviar el documento que es el protocolo de atención durante esta pandemia, sobre todo en actos donde se lleven a cabo con más personas de lo habitual para que conozcan dicho protocolo. ¿Alguien más tiene algún punto en este relativo? Ok. Espero haberle dado respuesta a su inquietud, licenciado Unzueta. De todas maneras, por cuestión de equidad, les vamos a enviar a todos los partidos políticos el acuerdo en mención que contiene los lineamientos de campaña. ¿Puede verificar la pantalla si existe alguien que desee intervenir, secretario? No, Presidenta, no se detectan intervenciones. Siendo así, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Presidenta, antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, le informo que se encuentra presentes los representantes propietarios y suplentes respectivamente del Partido Acción Nacional, quienes tomarán protesta.
Gracias, secretario. Licenciado Julio Alfonso Rubio López y licenciado Ricardo Ramírez Soto, representante propietario y suplente del Partido Acción Nacional, respectivamente, ¿pueden por favor ponerse de pie y alejarse un poquito de la pantalla para verse completos? Licenciado Ricardo, gracias. Gracias. Entonces procedo a tomarle la protesta. Presidenta, disculpe. Si pudiera indicarle al ingeniero Julio Rubio si puede encender su audio para que efectivamente tome la protesta. Gracias, secretario. Por favor, ¿puede encender su micrófono, ingeniero Julio? Está un micrófono en la parte inferior izquierda. Ok. No, aún no. En la parte inferior izquierda de su monitor. Ya, listo. Gracias. Gracias, secretario, por la observación. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanan, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Si gustan tomar asiento. Gracias. Ingeniero Julio, si gusta entonces ya apagar su pantalla. Por favor, secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 13:42 del día 30 de marzo del año 2021, damos por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Distrital 12, agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y su participación, no sin antes desearles a todos que tengan un excelente día. Buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.